Hola Sabri, hola Vir, hola Flori, gracias por estar. Hola, hola Silminu, gracias. Estamos esperando que Nidia se pueda conectar. Hola Lore, hola Ariel. A ver si por acá anda Nidia. Ahí te mandé la solicitud. Hola Kekita, gracias por estar, Keka. Hola Cami. Gracias. Hola Cami, qué lindo verte por acá. Hola Caro. Nidia, a ver si andas por acá. Te mandé la solicitud. Hola, Caro. A ver si la vemos a Nidia. Hola, Lau. Desde España nos están siguiendo. Hola, Lau. Ahí Listo, está, hola. ahí está, ahí está. Porque, a ver si estoy conectada. Ahí estás, Nidia. Está Ahí perfecto. estamos. Sí, no me Ahí podía estamos. conectar. O sea, hola Gaby. ¿Cómo estás, Nidia? Bien, ¿cómo Vamos a estás? manipular. Bien, 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 Bien. bien. Acá viendo los amigos Bueno, que se nos van sumando. sumando. Bueno, cuando La Lau quieras, de España, mira, y la arrancamos. saludamos a España. Hola Lau. Ahí está saludando Laura. Vos avísame cuando quieras. Avísame Ujú. cuando quieras ya. Claudia, hola Claudia. Moni, un montón de gente Hola Fabi. conocida. Hola. Hola Fiore. Hola Ili. Fabi. Paulita. Hola Lore. Hola Nati. Paulita. Iván, hola, ahí vamos saludando a toda esta Ujú. gente linda que nos acompaña. Hola, Gracias por hola estar acá. amiga, sí, Ma- Marcela, hola Marce. Me pasa rápido, no alcanzo a leer. Un montón de sí, sí, gente. sí. Hola Iván, bueno, ¿querés que empecemos, Mar? Dale, Nidia, así arrancamos Bueno, puntual y cumplimos con el con la horario. gente que Sí, está sí, esperando desde tempranito. exacto, exacto. Bueno, Sí, sí, cómo bueno, no. Gaby, un gusto poder charlar con vos. Eh, Llegó el momento como para contarles Ujú. a nuestros amigos que están acá sobre este proyecto que tenemos y realmente que me hace muy, muy feliz de poder compartirlo entre las dos. Eh, la verdad que estoy muy contenta. Así que bueno, empezamos, vamos a dar comienzo a esta serie de encuentros en los cuales desarrollaremos diferentes temas referidos a las infancias, a la educación, a la constitución de subjetividades, especialmente en este tiempo tan controvertido que es el de pandemia y de aislamiento social. Así que Exactamente. quiero presentarles, hacer las presentaciones formales para contarles que estoy trabajando aquí en este momento virtualmente con una amiga muy querida y entrañable que es la psicóloga Gabriela Peppermans,
que también, aparte de ser psicóloga, es educadora, entonces está muy comprometida con este tema, no solo de la educación, sino también del el desarrollo y la posibilidad de referirnos a la constitución de las subjetividades. Así que bueno, hola Gaby, te dejo un Hola momentito. Nidia, la verdad que contenta de estar acá, de haber materializado este proyecto que venimos gestando hace mucho tiempo y que bueno, la cuarentena sirvió para esto, me parece, para activarlo un poquito y bueno, salir a tratar de colaborar, porque este es el objetivo de esta pequeña charla, de este encuentro, es que bueno, que podamos pensar entre todos sobre las infancias y bueno. Les cuento a la gente que nos está mirando que del otro lado estoy con Nidia Damario, una gran amiga que compartimos los mismos intereses, que justamente es la educación. Lidia también es educadora y licenciada en Ciencias de la Educación y viene trabajando hace mucho por esto. Y bueno, hoy estamos tratando de materializar un poquito este proyecto, ¿sí? En estas infancias complicadas que estamos teniendo con la pandemia, algo que vino a irrumpir nuestras vidas, que de un día para otro nos dijeron no se puede salir, hay que quedarse en casa, hay que tomar medidas nuevas de higiene que antes no conocíamos, o bueno, que no pensábamos que eran justamente tan específicas como para un virus, el lavado de manos, el desinfectarse permanentemente. Y bueno, quedamos engrampados en esta cuarentena y esto produce conductas emergentes, no esperadas, y bueno, hay que trabajar sobre eso tanto en las infancias como en las familias, ¿sí? Hay que cuidar mucho a la población infantil desde este lugar. Claro, claro que sí. Es importante tener en cuenta que todos los cuidados se vienen proyectando socialmente, pero que desde el comienzo estos cuidados fueron enfocados específicamente a las poblaciones de riesgo y a las personas mayores. Entonces aquí surge que desde la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y todos los estamentos de los diferentes países que se ven comprometidos a lo largo y a lo ancho del planeta, fueron entregando instructivos muy, muy buenos que habilitan al cuidado de la población eh, para no contraer el virus y preocupándose por enseñar Exacto. esta cuestión del lavado de manos, de todo lo que trae aparejado el cuidado para no contraerlo. Y también de transmitirlo a las infancias, por sobre todas las cosas, para que ellos sean el centro de los cuidados. Ahora bien, todos estos datos que nos venían suministrando en este tiempo, que como bien vos dijiste, es algo que nos sucedió de golpe y muy rápido tuvimos Sí, que reaccionar para ello, sí. son hábitos de higiene que vienen a evitar la propagación de una enfermedad. Todo muy importante, Ujú. pero relacionado a la cuestión física. Y entonces aquí Sí. surge nuestro planteo. Justamente en este caso y para este escenario, ¿cómo favorecemos la construcción de las subjetividades en este contexto de pandemia o de aislamiento social? Y aquí confluye toda nuestra preocupación. Entonces yo quisiera, si vos podés contarles a los oyentes, Sí. nuestro auditorio, ¿qué pensás de eso? ¿Cómo favorecemos en la construcción de las subjetividades de nuestras infancias? Mira, Nidia, estamos viviendo una situación difícil en donde la subjetividad necesita ser sostenida. Un niño deviene sujeto a través de la interacción con el otro, diría Freud. Y para eso necesitamos de ese otro que va a ser papá, mamá o el adulto responsable que haga ese parentesco para que los chicos puedan desarrollar su subjetividad. Para esto es esencial la familia. Si no tenemos una familia que lo pueda constituir, que favorezca a este desarrollo integral del niño, que lo acompañe, va a ser difícil que se pueda transitar esta constitución subjetiva de una manera esperable, sin que haya eh, alguna normalidad, por decirlo de alguna manera, en el camino, ¿no? Cuando nos encontramos con niños que no están siendo acompañados, nos encontramos con subjetividades que van quedando en el camino. Y lo que no se construye a tiempo va a ser muy difícil después subsanarlo. Entonces, en esta época tan especial es cuando necesitamos de la familia. La familia, aunque Tal parezca cual. mentira o que no se considere como tan importante, se requiere de esta constitución
para que el niño pueda desarrollarla. Si no, no hay posibilidades. La familia tiene que estar presente sí o sí, de alguna manera, en este momento. Claro, ahora yo pienso esto, las familias, ante familias presentes, ante diferentes situaciones familiares, pero ¿cómo evitar en Sí. este contexto que esta situación no se torne traumática para los niños y las niñas? Mm. Y no es fácil. Lo primero que debemos recordar es que eh, la pandemia en sí es traumática para todos y necesitamos sobrellevarla, salir adelante de esto. Los primeros años de vida de los individuos es esencial que aprendamos a transformarnos y adaptarnos. Si no nos adaptamos, no sobrevivimos. Y hoy en día, este virus vino a ponernos en jaque esto que tanto estamos hablando, de cómo sobrellevarnos, de cómo adaptarnos. Los niños son esponjas, lo decimos nosotros tanto en el colegio como en todas partes, son esponjitas, nos ven y según como nos vean a nosotros van a reaccionar ellos. Si la familia está desorientada, si la familia no sabe qué hacer o no tiene las herramientas, el niño se va a encontrar perdido también en este lugar. Hoy las familias se tienen que hacer cargo de muchas cosas, no solo de la constitución de un niño, sino del sostenimiento biológico también de él, de sus necesidades, de las tareas. La escuela en esto también antes cumplía un rol, porque los chicos desde muy pequeñitos van a jardines maternales y también contribuyen a esta constitución de subjetividades. Y hoy esas escuelas no están, entonces las familias tienen que resignificar ese espacio porque no van a ser la escuela en casa, sino que es tomar lo que la escuela brinda para que ellos puedan transformarla. Pensemos que Vygotsky dice que el desarrollo es tirado de lo social, ¿no? Si no hay constitución social, no puede haber desarrollo. Entonces necesitamos de que la familia esté presente, porque el desarrollo se da en diferentes ámbitos. Antes teníamos la escuela, la casa, el club, la vereda. Hoy no tenemos nada de todo eso, solo la casa. Entonces, desde casa es donde los chicos tienen que ser apuntalados para que la familia pueda acompañar ese proceso. Recordemos que los chicos son sujetos biológicos, se constituyen a través del organismo, de lo cultural, de lo social, y para todo eso necesitamos de una interacción con un otro. Sin ese otro eso no es posible. Entonces, por ahí preguntarnos hoy en día con respecto a la escuela, en qué lugar quedó la escuela también para acompañar a las familias. ¿Cuál sería el rol de la escuela hoy día en la pandemia para acompañarnos desde este lugar? Vos, por ahí, ¿qué opinarías al respecto, Nidia? Sí, mira, pienso que desde la escuela los docentes están y estamos haciendo un inmenso trabajo virtual, no solo inmenso, sino intenso. Pero vemos que a los Sí. niños y a las familias en algunas oportunidades no les alcanza. Lo social y lo afectivo es insustituible. Vemos que los padres deben ocupar el espacio que fue dejado momentáneamente, llamémosle así, por la Sí, obvio. escuela, ya que la escuela presencial es única e irrepetible. Los niños hoy tienen un solo espacio para habitar, su Ujú. casa, sea Sí, grande, tal sea cual. pequeña, sea humilde o sea Su casa. lo que sea. Es su casa y es el lugar que Exacto. tienen para habitar y ahí es donde va a ocurrir su vida. Bien decías Sí. vos, hablabas del desarrollo próximo de Vygotsky y yo a esto le quiero anexar también recordar a Brunner que nos habla también justamente del andamiaje, de la apoyatura. Exacto. Entonces, todas estas cuestiones sin la escuela no van a ser posibles. Entonces, los niños desean estar en la escuela, y ojo, que es lo que digo Sí, yo siempre, no necesariamente por aprender muchos contenidos, esto entre comillas, pero ellos quieren estar para sostener su propio espacio, ya que exacto. para los niños la vida social es importantísima.
Es importante para ellos también la vinculación pedagógica, la vinculación Sí, afectiva, y no solamente la vinculación afectiva con sus pares, sino también la vinculación con sus docentes, con la vecina que saludan cuando van a la escuela, que está barriendo la vereda, o con la abuela que quizás vive enfrente y no puede acercarse a saludarlos por esta cuestión de la pandemia. Entonces, exactamente. en este tiempo de pandemia, la escuela, en su espacio físico, no está habitable y los padres Cierto. deben intentar posicionarse en el rol docente, que por otro Sí, lado para ellos es un desafío muy importante y es muy importante porque es ponerse en, digamos, en la situación del otro, es no solamente ejercer el rol de docente, sino también realizar las tareas de los niños, satisfacer las demandas genuinas de los chicos, las necesidades de la casa, de la familia. sí. Quienes han tenido que salir a trabajar o quienes han perdido su Ujú, trabajo y no tienen con qué sí, sostenerse, son todas sí, también situaciones que debemos tratar de transitar y, como decimos siempre, transitar este aislamiento y salir lo más indemnes posibles. sí, Eh, yo pienso que hablamos, como dice Scliar, que lo hemos escuchado tantísimas veces, buscar una normalidad inexistente, es buscar un espacio normal en aquello que es anormal en este momento. seguro. Como vos dijiste, vino la pandemia y en menos de 48 horas hubo que reflotar un montón de cuestiones y adaptarnos o intentar adaptarnos a esa anormalidad a la que no estábamos acostumbrados. Entonces es Sí, sí, sí. aquí donde buscamos una normalidad inexistente y es donde se presenta el punto de inflexión, ya que las familias no están preparadas para esta situación tan singular. Veíamos, y yo creo que voy viendo también las preguntas que van haciendo, Mm, eh, veíamos hoy cuando charlábamos, Gaby, con vos, el sí, tema de la virtualidad. La virtualidad es importantísima porque es habernos adaptado como docentes a otra nueva situación. Pero aquí hay sí, varias cuestiones en juego también. Está los docentes que en muchos casos o no tienen los medios virtuales necesarios o no cuentan con medios electrónicos adecuados, pero también el alumnado. Hay claro que sí. familias que pueden tener Sí, una o dos notebooks en la familia y que se pueden ir regulando entre todos, pero también tenemos los espacios de las personas, las familias, que no cuentan con sí, todo esto, al igual que los exacto. docentes, y docentes que en Tal cual. muchos casos no están capacitados para este trabajo virtual. Entonces hubo que reprogramarnos y repensarnos en menos de Sí, 48 horas. sí, Y las familias sí, sí. fueron arrastradas a esto, porque también es lo que fue sucediendo. Sí, seguro. Entonces, tenemos familias, tengo amigas que me cuentan que están trabajando en escuelas de contextos vulnerables, Ujú, en los ajá, cuales solamente existe un celular en la familia y claro, ese celular no solamente debe ser para las llamadas necesarias, sino que también para la educación de sus hijos. Y a exacto. veces se gastan los datos, no tienen los datos. Ujú, Entonces es muy, muy difícil la situación de la familia respecto a la escuela en este contexto. Eh, Esto demanda mucho esfuerzo, mucha sí, preocupación y preocupación nuestra también de los docentes comprometidos, por cierto. Eh, sí, la escuela en este tiempo yo la veo como también salida del eje normal que vamos teniendo, la veo como claro. también vulnerable en cierto modo. Nosotros vemos, y esto lo comparto con muchas personas, colegas, que decimos, está muy bien y está excelente, se aplaude a los médicos por su trabajo Sí, excelente y comprometido, sí, se aplaude a los sí, bomberos, a la policía, que está muy bien que se lo haga por el compromiso y la abnegación que tienen. Pero a sí. los docentes, ¿qué pasa? Suceden las críticas, sucede por qué mandaron Sí, tantos trabajos, por qué no se fijan en lo que dieron, no lo enseñaron. Esto genera sí, sí, muchas sí, angustias en las familias, sí, pero sí, también en los docentes nos genera la angustia de que
en ciertas oportunidades no somos reconocidos con el esfuerzo y el ahínco que estamos Sí, presentando en esto. ¿Se sí, sí, entiende? sí, sí, Entonces, totalmente. vos me decías hoy justamente también, ¿qué les decías a tus padres en Sí, las charlas virtuales? a los papás de mis alumnos que hacemos también así vivos o Instagram, les decimos que yo siempre les digo que bueno, que les agradezco de corazón que ellos hoy son mis ojos, son mi voz y son mis manos. Porque si bien yo puedo mandar la actividad, grabarme, filmarla o aparecer en un vivo, no es lo mismo que estar ahí con el niño, poniendo la mano, poniendo la voz y poniendo el ojo. Entonces siempre les agradezco eso porque si no, no habría forma de sostener la educación. O sea, hoy en Exacto. día estamos codo a codo, familia y escuela, trabajando a la par, cada uno desde su lugar, con sus dificultades, todos tenemos dificultades, pero sí o sí necesitamos reconocernos mutuamente de que necesitamos trabajar en equipo y que nos tenemos que reconocer el trabajo mutuo que estamos haciendo. Porque uno no existe sin el otro, la escuela Tal sin los cual. papás no Eso. existiría y los papás sin la escuela no podrían estar enseñando como puedan desde sus casas. O sea que necesitamos de este trabajo en equipo. Así que Tal sí, cual. agradecer a ambos lados. Sí, sí, yo creo que en este sentido es muy, muy importante el compromiso que presentan las familias. Claro que Eh, sí. También de esto podemos asegurar que hay familias que pueden hacerlo porque, bueno, han transitado un nivel dentro de las escuelas, pero hay familias que no lo pueden hacer. Entonces Uh aquí -huh. quizás está el problema, el interrogante, Sí, cómo trabajar con esas personas que no pueden familias, ayudar o no pueden hacer más de lo que se puede. La seguro. virtualidad es sumamente importante, pero Uh también la -huh. presencialidad, que es lo que decimos siempre. Eh, yo Es pienso que insustituible, Nidia, como decís vos es, siempre. es Es insustituible. insustituible. Es insustituible. Sí. Eh, Hoy justamente a la mañana hablaba con una compañera, Marcela, que me contaba, Sí. por ejemplo, que ella mandando sus tareas, notaba que había una inmensa creatividad en los padres y en las familias. Mm, Y sí. realmente es muy valorable, porque estamos todos en la misma cuestión. O sea, puede haber una persona que puede haber cursado, como decíamos recién, sus estudios Sí, sí, sí. perfectamente y puede ayudarlos, o a lo mejor no recuerda nada, como O hay, no. o no, o no. Claro, Y, porque depende de los y recursos que tenga ese papá también. exactamente, Recursos exactamente. emocionales, recursos afectivos, predisposición. Y que justamente en este aspecto la escuela también es insustituible, porque la metodología que tiene el docente y la didáctica que se aplica en todas las clases también son insustituibles y es propio de la especificidad de la escuela. Seguro. Entonces, ahora abordamos la cuestión escuela. Yo me interesaría saber qué opinás vos respecto de qué manera y de cómo preservamos a nuestras infancias en este contexto. ¿Y qué opinás vos, Gaby? A ver sobre esto. Y mira, para preservar nuestras infancias necesitamos familias que estén detrás de ellos, por sobre todas las cosas. Pero recordemos que las infancias son de todos, ¿eh? Sí, y que aclaremos que las familias, como decíamos en este tiempo y que decimos siempre, son toda la inmensa gama de familias que tenemos en este momento. Y si Seguro, no, quien esté al frente o quien esté encargado de ese niño o niña que debe construir su subjetividad, sea el abuelito, la seguro. tía o quien sea. No El que estamos pueda hablando cumplir de el nada. rol, Exacto, no de papá y exacto. mamá exclusivamente, sino No, de quién puede llevar adelante el rol, que eso es lo que el niño exacto. necesita, porque la subjetividad se va a construir con ese otro que cumpla el rol, de darle presencia a ese niño, si no, no se va a construir. Y Exacto. para preservar nuestras infancias hoy en día necesitamos de esa persona, llámese papá, mamá, tío, abuelo, tutor o el que sea, que esté llevando adelante ese rol de acompañar como otro al niño. Hoy las familias tenemos diferentes tipos, nos vamos a encontrar con familias que a lo mejor ya venían bien constituidas y se pueden entender, se acomodaron, se están reconociendo, quizás se están disfrutando mucho más porque tienen más tiempo para estar en casa, pero también nos encontramos
con familias de que la convivencia, por no poder salir de casa, se está complicando, no saben qué hacer, no reconocen a sus hijos muchas personas, porque como están todo el día trabajando ocupados y los chicos en diferentes actividades, se ven a lo mejor solo un ratito en la noche y no saben ni siquiera lo que a ese niño le gusta, lo que no, lo que necesita, no hay tiempo para hablar. Estas familias tienen que empezar a deconstruirse para volver a armar un proyecto familiar, para volver a repensarse desde otro lugar, porque necesitan los niños este apuntalamiento. Los papás están trabajando de sus casas o teniendo que salir a sus lugares de trabajo y bueno, no siempre tienen el tiempo para sentarse con ellos. Hoy la cuarentena en algún punto nos está dando más tiempo, nos está regalando eso. Miremos ya el lado positivo de la cuarentena, nos está regalando ese tiempo que siempre decimos que no tenemos. Entonces, tenemos que como papás aprovecharlos y sentarnos, hablar con los chicos, manejar el mismo código, preguntarle qué les pasa, planificar actividades juntos, compartir. En este compartir va a haber una ida y vuelta y una interacción. En esta Tal cual, interacción tal se dan cual, las emociones, se dan los sentimientos y ahí es donde se da el aprendizaje. tal cual, En todo sentido, ¿ah? No solo aprendizaje académico hablo. Hay un tal aprendizaje cual. de vida que también se tiene que desarrollar en la casa y que eso lo tenemos que enseñar los papás, pero se va a enseñar a través del amor, del afecto, de la interacción, de la contención. Eso permite el desarrollo de un niño, ¿sí? Tal cual, y de visualizar, yo pensaba al otro Sí, en presencia, en existencia, exacto, exactamente, porque el otro exactamente. está ahí y está demandante. Eh, Claro. está Y los papás no demandante, saben qué hacer con esa demanda a veces. exacto, exacto. Eh, quizás ahí es la cuestión de mirar al otro, a la otredad, como dice Clear, Ujú. y ver qué Sí. piensa, qué siente y qué está Mira, pasando a por mí su interior. me pasó con mi hija, vos la conocida, la gorda, tiene 3 años, para los que no la conocen, estaba mirando por la ventana, ella al patio, a la calle, no al patio, a la calle, y estaba muy ensimismada en lo suyo, yo en lo mío, no participaba de la escena en la que estaba ella, y en un momento se da vuelta y me dice, mami, ¿dónde está? Y a mí me descolocó porque no entendía de qué me estaba preguntando. Entonces le digo, ¿dónde está qué cosa? Y me mira y me dice, el virus, porque yo estoy mirando, pero no lo veo. Vos fíjate, con 3 años. Claro, Ella claro, buscaba el virus y no lo claro, podía ver. Entonces, si no lo ve, no existe. Ahí nos exacto, damos porque cuenta necesitan de lo de que concreto. En lo esa edad necesitan de concreto. lo concreto. Y los papás tenemos que estar ahí marcando eso concreto que no existe, porque es verdad. Entonces Sí, explicarle, no, mira, el virus es tan chiquitito que no se ve con el ojo, pero viste que el doctor nos dice siempre por la tele o por los WhatsApp cuando le mandamos audios que tenemos que cuidarnos. Y fue toda una charla que hubo que armar. Si bien se venía hablando del virus, y para mí yo estaba tranquila de que habían entendido lo que era el virus y que había que cuidarse, y ella lo seguía buscando. Yo sin claro, saber que estaba en esa búsqueda, entonces como uno como papá a veces se le escapan las cosas porque no está participando de determinadas escenas lúdicas o de aprendizaje o de conocimientos o de intereses. A lo mejor porque simplemente no lo ves, pero cuando ellos te demandan, tenés que estar presente en esa demanda y hay que hacer una devolución. No podemos dejar o decirle, lo vemos después, lo veo mañana. No, cuando está la pregunta tenemos que tratar de responder de alguna manera porque los chicos nos están cuestionando algo y necesitan de esas respuestas para poder seguir creciendo y constituyéndose, ¿no? Porque tiene que ver con este proceso de aprendizaje también. tal cual, está excelente y es lo que por ahí hablamos siempre. Es importante que ellos compartan con nosotros sus experiencias vividas, sus emociones, sus Exacto. sensaciones, las Sí, sí, angustias sí, sí. sobre todo, que se ve unas infancias angustiadas en muchos casos Ujú. porque no Sí, llegan a hacer la lectura que hace el adulto claro que de no. este contexto. Porque no Entonces, tiene la estructura psíquica para poder hacer eso. exactamente, exactamente. Entonces le Claro. pedimos o les exigimos a los niños mayor cordura, mayor normalidad, Ujú. como decíamos recién, que no Sí, hay. Para esto, lo que sugerimos por ahí es tratar de volver a aquellos valores que se están desdibujando, aquellos valores como sí, la paciencia, como la tolerancia, como el respeto al sí, otro, que sí. hacen que repensemos y nos repensemos como familias también,
como exactamente. acompañantes de estos niños que necesitan de un adulto que Sí, va a ayudarlos y va a colaborar en su constitución subjetiva. Entonces, seguro. Sí, sí, yo sí. pienso esto, Gaby, ¿te parece que Sí, podríamos brindar algunos tips que puedan colaborar adecuadamente para este sí, tiempo? Porque justamente seguro. cuando conversamos con muchas madres de niños más chicos o con otras madres de adolescentes, ¿y cómo hago? Mi hijo me vuelve loca, no lo soporto. Sí, Estos son los sí, comentarios. No aguanto a las sí, maestras que nos sí, mandan mucha tarea que no entendemos. Entonces, sí. ¿qué podríamos hacer desde nuestro humilde lugar como para ver de ayudar Sí, de a, colaborar, sí, para de que nos podamos colaborar? pensar, Sí, repensar los papás en casa, nuestras familias y bueno, cómo nos volvemos a ubicar frente a esto. A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer antes de arrancar con una lista larga o lo que sea es bajar el nivel de ansiedad. Si no podemos los adultos bajar la ansiedad que estamos teniendo de ver, ¿y qué pasa? ¿Hasta cuándo tengo la cuarentena? ¿Puedo salir a trabajar? ¿No puedo salir a trabajar? ¿Hay escuela? ¿No hay escuela? ¿Cuándo vuelven los chicos a la escuela? Esa desesperación que tenemos de que todo vuelva a su estado normal anterior a la cuarentena y que no sí, va a volver así, porque esto vino a instalarse, a producir una ruptura en lo social y en lo vincular que va a durar y va a permanecer en el tiempo, un tiempo prolongado, y no tenemos fecha de caducidad para esto. tal cual. Entonces, en vez de preguntarnos todos los días cuándo, decir, bueno, bajemos las ansiedades, vivamos hoy, replanteémonos hoy cómo vamos a seguir adelante eh, con la menor ansiedad posible. Es entendible que ansiedades vamos a tener, es lo esperable para una pandemia, pero que la ansiedad no nos maneje a nosotros, sino que nosotros podamos manejar a la ansiedad, porque si no los chicos van a estar exactamente igual que nosotros. Vamos a decir, ay, este chico no para, camina por los techos, o está insoportable, o está irritable, o está... Sí, pero ¿por qué? Porque también a lo mejor nosotros estamos transmitiendo lo mismo. Entonces los chicos Tal nos cual, están copiando. Tenemos tal que cual, tener cuidado en esto, los tal adultos. No nos cual. damos cuenta. Yo sé que es muy difícil hacerlo, estamos en un momento muy especial a nivel mundial, pero la ansiedad es lo primero que tenemos que trabajar. Sí, sí, pienso lo mismo. Y pienso que como adultos responsables debemos transmitirles a los niños y a las niñas seguridad y contención por sobre todas las cosas, dejando los miedos que nos atosigan a nosotros como adultos de lado, porque tenemos Exacto. referencias y sabemos que hijos de padres miedosos son niños que se van a constituir como miedosos también. Entonces, Sí, esto es importantísimo. Si sí, estamos atemorizados, si exactamente. estamos con miedo, con inseguridades, tratar de que no sean transmitidas a nuestros hijos. Ujú. Exactamente, hablarlo a lo mejor con tu pareja, che, mira, tengo miedo de esto, me están pasando estas cosas, vos qué pensás, vos cómo lo ves, o sea, no quedarnos callados tampoco, ¿eh? Los adultos también tenemos que hablar, no es solo Tal preguntarle al cual, niño cómo está, o sea, entre nosotros los adultos, los que estemos en casa adultos, pero también contarnos cómo estamos, cómo nos sentimos para trabajar esto y no llevárselo a los niños. Y tal cual. esto tiene que ver con un repensar el proyecto familiar también, cómo reconstituimos nuestra casa en este periodo de cuarentena, que es el único espacio que tenemos para evitar hoy. Entonces tenemos que tratar de mejorarlo en lo posible porque esa mejora va a traer una mejora en los vínculos familiares. Exacto, exacto. Y sobre todo impregnarnos siempre de los valores que se van desdibujando, sobre todo en nuestro proyecto Sí, familiar. sí, sí, Eh, sí. pero también dentro del proyecto familiar, no solo impregnarlo de los valores desdibujados, sino también de organizar los tiempos familiares, el tiempo de comidas, el tiempo de sueños, Mm, el tiempo de estudios y el claro, tiempo de juegos. ¿Por qué? Porque sí, en este tiempo, y sobre todo en la primer quincena de la pandemia, teníamos todos los tiempos dados vueltas, nos acostábamos sí, muy tarde sí. nos levantamos muy tarde también y Ujú, arrastrábamos a la claro, familia a todo esto, pero porque es algo sí, que el primer día, segundo estuvo bien, pero ya después sostenerlo en un periodo tan largo no está bueno, claro. porque en algún No, momento tenemos que volver a la normalidad, a la llamada tan exacto. mentada normalidad. Ujú, Entonces, sí, sí, sí. a mí se me ocurría también una de las ideas, sobre todo para los padres de los más chiquitos, pero incluso esto puede ser aplicable hasta a los mismos adolescentes, el hecho de, como reprogramamos nuestros tiempos familiares de comidas, de sueños,
que haya un tiempo de cocina, por ejemplo, de cocinar, de Sí, hacer de un modo gracioso y darle un poco de comicidad a todo esto. Entonces, sí. armar de un modo gracioso un recetario de la familia de comidas del tiempo de Mm, pandemia. sí, En donde, y esto no tenemos necesidad de tener grandes comidas o de grandes no, inversiones, porque hasta teniendo harina, por ejemplo, para hacer una torta frita, un niño puede sí, participar de esta actividad y puede seguro, hacerlo. Y seguro. entonces cocinar con nuestros hijos, hacer este recetario familiar de la pandemia, y Sí, como sí, decías hoy vos, el poder disfrutar de los sabores, de los colores de las mm, comidas, de, sí, de qué cantidades utilizamos, y ahí vamos aplicando todos saberes que vamos a llevar y transmitir a la escuela, saberes previos que nos van a sí. servir para luego. Sí, seguro. Mira, si retomamos a Tonucci, que yo sé que vos también viste la conferencia hace un par de Sí, semanitas, Francesco Tonucci que dijo que la cocina de la casa es el tal cual. laboratorio que tenemos que usar los papás para jugar y aprender con nuestros chicos. Entonces, retomando esto que vos decís de hacer un recetario familiar que me encantó, pensémoslo como una manera de reelaborar también la angustia que sentimos como familia frente a la pandemia, porque pues si hagamos un recetario de la pandemia y que el día de mañana la podemos abrir y releer, che, mire, cuando estábamos en la pandemia cocinábamos esto. Entonces a lo mejor si podemos distribuirnos las tareas y uno al que le guste escribir o que escriba mejor, ese es el que escribe la receta. Al otro que le gusta dibujar es el que hace el dibujo de la receta. A lo mejor papá o mamá que son más grandes y pueden manejar la brochadora y eso pueden armar el librito después para que nos quede todo compaginado. Entonces, entre todos podemos compartir una tarea riquísima en cuanto a dejar un conocimiento y una impresión de lo que nos pasó en este tiempo de cuarentena. Así que me Dejar la parece una idea impronta genial. positiva, dejar la impronta Claro, positiva, dejar la exacto, impronta. tenemos que transformar esto negativo que estamos viviendo en algo positivo, en algo que los chicos lo vivan como positivo y como una marca positiva para el futuro, y no que lo recuerden como algo, ay, terrible, me tuve que quedar encerrado meses. No, bueno, en esos meses que estuve adentro, produje esto, y que queden esos recuerdos. Así que me Sí, parece excelente. Tenemos que buscar los papás actividades para hacer con nuestros hijos acorde a las edades. Eso también es fundamental que, bueno, tratemos de ir buscando para equilibrar, no quedarnos solamente con lo que mande la escuela, tenemos que trabajar con otras cosas también con tal ellos. cual, tal cual. Eh, yo siempre digo también, y esto es como otro tips más o menos que vamos a dar, es que pensemos, esto se lo digo siempre a los padres y a las alumnas del profesorado, que intentemos dosificar el tiempo de tareas enviadas y las tareas realizadas. Es decir, Sí, para los docentes que estamos frente al aula, tratar de enviar tareas, pero con un margen de tiempo que los niños no tengan que atosigarse en esto, sea de primero a séptimo año, sea de primero a quinto año de la secundaria, darles un tiempo seguro. prudencial para no atosigarlos con Sí. ello, para evitar la exposición de todos, los niños y los jóvenes, ante las Ujú. pantallas para Sí, estar trabajando, porque después eso también le quita tiempo de las otras actividades. claro. Y no digamos que no pueden utilizar, de hecho, la Internet, porque sí pueden utilizarla y quienes puedan tenerla y tengan acceso o los medios necesarios. Pero es Sí, evitar no fatigarse con esto. Es tratar de exacto. buscar también, respecto de las tareas enviadas desde las instituciones, que sean dosificadas, pero que a la vez en familia, los padres no tratemos de darle todo ese cúmulo de actividades y sobrecargarlos, Claro, porque en esto tenemos que tratar de buscar el equilibrio como adultos, el equilibrio sí, 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 entre sí. calidad y cantidad. Entonces, Exacto. no por darles mayor cantidad de ejercicios o todos juntos, dale, los hacemos todos hoy, así mañana te les libre, eso no es Claro. calidad educativa. Y en esto también tenemos que estar bien parados y bien posicionados en buscar que dentro de lo que se puede hacer en este contexto virtual y el contexto de aislamiento, la calidad educativa también siga existiendo. Exactamente.
tiene que ser así. Los papás tenemos que entender que a lo mejor se mandó, no sé, un mail con todas las actividades de la semana. No vamos a sentar a los chicos de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde para que hagan todas las actividades. Pero a veces está pasando eso, de que los chicos están sentados de las 10 de la mañana a Sí, las 6 de la tarde, sí, fatigados, cansados. Entonces está bueno lo que decís de empezar a recortar un horario y que, bueno, no sé, de 4 a 6 se hace tarea. El resto de los horarios son actividades que ponemos en casa, ya sea para la merienda, para la cena, para bañarnos, para jugar, el tiempo de jugar. Nos tenemos que poner tiempos para jugar. como te Los dice chicos María Elena reelaboran. Walsh, como te decía María Es Elena tal Walsh, cual, tiempo de jugar que es tal el mejor. que es Sí, el sí, mejor, sí, sí, exactamente. sí. Los chicos se reelaboran todas sus situaciones de angustia a través del juego. Entonces, qué mejor que ofrecer actividades lúdicas con ellos, ¿no? Que le decimos anda a jugar, ¿eh? Y vos te Claro, seguís no, en la compu trabajando. O sea, uno brindarse en cuerpo también, como papá, como ahí jugando con ellos para colaborar. Entonces, algo que es muy rico y que a lo mejor no se usa mucho, al menos no tengo en muchas familias que se utilice, es el tema de los cuentos. La narrativa de cuentos es excelente para esto, porque seguro que tenemos en casa cuentos viejos, cuentos de los hermanos más chiquitos, o nuestros inclusive, quizás de nuestra infancia. A lo mejor tenemos cuentos guardados ahí que hay que ir y desempolvar. Aprovechar ese tiempo, porque implica el sentarse, el reunir la familia, el disponer un tiempo para decir, bueno, vamos a leer cuentos, produce trabajar la imaginación, es el tiempo de espera, los chicos tienen que aprender a respetar tiempo, lo que tanto hablaba de los límites antes, y es verdad, respetar los tiempos de espera y de escucha. Si tenemos hermanitos que ya saben leer, inclusive hasta podemos leer un párrafo cada uno o una hoja cada uno del cuento, nos vamos pasando el cuento, y que sea un trabajo en familia. Y si no tenemos cuentos físicos, papá y mamá pueden buscarse, descargar en internet, hay de todo en cuanto a cuentos, se pueden bajar hasta audiocuentos y trabajarlos con los chicos. O sea, qué recursos y elementos podemos tener. Y si no hay nada, y si no hay nada, porque no tenemos internet, no tenemos libros, no tenemos cuentos, no hay como la imaginación. Como Tal cual, vos tal decías cual. antes, narrar historias, inventarlas, cambiarle los finales, buscar un cuento que me acuerdo cómo empieza, pero no me acuerdo cómo termina. Bueno, le invento un cuento, le invento el final. Y a lo mejor después trabajar eso desde la gráfica. Bueno, hagamos los muñecos, pintemos, dibujemos. Hay un montón de actividades que se pueden desprender desde el cuento, que podemos hacerlo en casa como una actividad lúdica y compartida. Tal cual. Yo pensaba recién cuando vos decías buscar en internet aquellos que tienen y pueden tener, acceder, que no solamente es utilizar la internet por usarla, sino que utilizarla como herramienta, como una herramienta que nos va a favorecer la educación. Y en esto que vos decías de cultivar la imaginación me parece fantástico, ver cuentos maravillosos, de historias Mm. fantásticas. No es solo darle el Harry Potter, que a veces mis hijos se enojan porque dicen que yo pongo el ejemplo del Harry Potter, pero que para ellos es su ídolo. Pero también quiero decirte con esto que ver cuentos maravillosos y fantásticos ayudan a tener una imaginación más potente, más interesante. Al crear, como vos decías, nuestros propios libros, la persona que lo está narrando crea una propia historia, el otro que hace los dibujos va versando sobre esa historia y este armado, compartir, está perfecto. Esto es lo Exacto. fundamental. El cuento es el que nos va a dejar enseñanzas, el que va a cultivar nuestra imaginación, nuestra fantasía, y esto es importantísimo sobre todo en la constitución de la subjetividad de los niños en la edad temprana, hasta los 5 años, 6, los cuentos maravillosos, y Exacto. después seguir un trayecto Sí, de buena seguro. lectura, porque son los que nos dejan enseñanzas, moralejas en el caso Ujú. de las fábulas, Sí, pero también nos sostienen valores, los que hablamos hace un rato, son aquellos sí, valores que se desdibujan. Nos, sí, eh, nos pueden llegar a favorecer en el sostén de los límites, que esto es sí, importantísimo, colaboran con totalmente. esto. Y Sí, entonces también es importante ver en todo esto
cómo sostenemos como adultos responsables los límites en nuestra familia, ya que sin ellos, sin límites, la convivencia obviamente se vuelve un caos y lo que es tal nos genera un mal clima familiar. Entonces estamos como adultos muy preocupados todo el tiempo, muy enojados. Entonces, Sí, si no hay límite, esto lleva al caos. Yo exactamente. cuando me hiciste acordar una anécdota, cuando vos hablabas de los cuentos que se inventaban, Sí. yo siempre lo cuento y es como que lo guardas acá. Mi Mm. mamá, cuando yo era chica, me narraba los cuentos fantásticos y los maravillosos y que vos te terminás creyendo que sos la princesa o que sos, qué sé yo, la bella Sí, durmiente, porque eso sucede también. sí, Pero a veces es como que ella se cansaba de contarme esos cuentos. Entonces, yo lo veo ahora con estos ojos de adulto, eh, que mm, se esmeraba y te armaba un cuento en su imaginación. Y entonces yo el otro día le decía, bueno, contame tal cuento, pero resulta que le iba cambiando los finales. Y entonces yo le decía, claro. no, no terminaba así, no era así, o en el desarrollo no es así. Entonces era como reinventarnos continuamente. Y Exactamente. eso favorece, aunque no lo querramos reconocer, la lectura favorece el sociolecto de cada uno. Como dice Claro. por ahí, somos los libros que leemos. Entonces, en Mm, buena lectura tendremos hijos de padres lectores, son niños claro, lectores. Entonces, exactamente. esto también es algo muy importante. Hay que Eh, fomentar estos espacios, Lidia, exacto, de lectura. La lectura no es simplemente darle un cuento y decir leo, mira la imagencita y ya está. No, no, tenemos que trabajarlo nosotros con ellos, porque tenemos que guiar a nuestros niños para eso. Se aprende a leer con alguien que te enseñe a leer, no se tal aprende cual, solo. tal cual. Y yo me acordaba de algo que vos me comentaste cuando te fuiste a Finlandia, a la inmersión pedagógica, ¿te acordás? Me contaste que una anécdota que te contaron allá del Sí, viaje, ¿te acordás de esa? sí, 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 cómo no, cómo no. Contárselo Eh, si quería a la gente, que estuvo buena. Sí, no, los cientistas allá de la educación nos comentaban que en las épocas muy duras de Finlandia y sobre todo en los inviernos crudos, los trabajadores del campo o aquellas personas que venían de todo un día de trabajar, venían a sus domicilios a hacer las cenas en realidad. Claro, Y entonces, luego de la cena, se reunían alrededor del fogón, que tampoco era tan una cosa tan, porque al contrario, estamos hablando de momentos en donde Finlandia estaba en extrema pobreza, sí, y los padres se sentaban, o sea el padre o la madre, o quien era la persona, la el única persona adulto, alfabetizada, el adulto claro. alfabetizado, y les leía la Biblia. Porque Ah, más allá de sus creencias religiosas, que no estamos poniendo, perdón, en este momento en el tapete, no, no, no. ellos era el único libro de texto que tenían en su casa, el texto escrito, Ujú, entonces les leían la Biblia a los niños. Entonces, esos niños son adultos el día de hoy, que son adultos lectores y padres de niños lectores. Vos fíjate claro. que no casualmente en Finlandia existe una biblioteca barrial o una biblioteca por Ajá, cada barrio, en donde acuden mira, permanentemente niños, adolescentes y adultos claro. mayores. Sí, Entonces, sí, sí, sí. es re importante porque yo pensaba, en esta cuestión de la lectura, hablábamos del sociolecto y lo que yo te decía, somos los libros que leemos cada uno, Sí. eh, iba pensando en cómo también como padres debemos desinstalar la cultura electrónica. O sea, no está Claro, mal que podamos leer lo que nos brinda Internet, no, pero seguro. es como desinstalar la cultura electrónica significa más espacio para una buena lectura o más espacio para el juego o más espacio para la Sí, actividad que querramos hacer como familia, pero menos tiempo dedicado a las pantallas por placer, menos claro. tiempo dedicado a la PlayStation, menos
tiempo a las redes o o a los celulares. Hoy día tenemos, y me ha sucedido ver en el colectivo, madres de niñitos que no aparentaban más de 1 año y medio, 2, que le dan el celular con la vaca Lola, la musiquita que es bellísima, tiene una Sí, explosión de colores no la preciosa, cuestionamos la vaca Lola, no. claro, claro, pero que no es un dispositivo adecuado para un niño de 1 año y medio, 2 años. No, Eso me no, es parece verdad. que es, porque por otro lado, este, este, mm, este exacerbado uso de las redes, de las pantallas, de las play, hace Sí. que colaboran con que el niño se aísle cada vez más, Ujú. proyectándose como un adulto asocial. Este adulto Exacto. asocial que por consiguiente no va a tener un feedback con un interlocutor, porque su interlocutor es la pantalla o el celular, entonces Y no le responde. no le responde, claro, entonces Y no le estamos todos responde. felices y contentos porque Claro, soy yo y nadie más que yo, y la exacto. pantalla va a ser lo que esté dirigiendo hacia ella. Entonces, al Ujú. no haber este feedback de uno con el otro o de una circulación de la palabra como debiera ser o del diálogo, Sí, sí, eh, sí. no hay construcción social. Entonces No, hablamos en este momento de seres asociales y vamos camino a eso como claro, o sea, individuos. exactamente. Entonces, Sí, sí. sí, sí, Gaby, te Tenemos que escucho. tener en cuenta con esto que vos decís de sujetos asociados, adultos asociados, y es verdad, tiene que ver mucho en relación directa con las nuevas patologías también que estamos teniendo hoy día en psicología. En los consultorios Sí, estamos viendo adultos, niños, ya bueno, ya ni adultos, ya no llegan los niños directamente muy chiquitos con estos trastornos. No se pueden comunicar con el otro, no se pueden relacionar con el otro, porque los papás están supliendo este contacto, el compromiso familiar, el estar en familia, el estar con el niño a través de una pantalla. Y si bien los escenarios sociales cambian, nuestro compromiso familiar no tiene que cambiar. Eso tiene que tal cual. sostenerse bajo todo punto de vista, porque es lo que va a permitir la vinculación y la constitución subjetiva del niño, porque si no está ese otro, no hay forma de que este niño emerja como tal. Entonces necesitamos de ese compromiso familiar que yo sé que lleva tiempo, que a uno le molesta porque tiene que dejar cosas personales de lado en determinados horarios, pero tenés que estar, porque es para Tal producir un niño que pueda relacionarse con un otro. Tal cual, tal cual. Y esto lo logramos no solamente como familia, sino también en interrelación con el otro, en interrelación con la escuela. En este momento es la escuela virtual, pero cuando sea la Sí, escuela presencial, exacto. favorecer la lectura, generar diálogo y Ujú. sobre todo tener mucha tolerancia. Yo te decía que favorecer la lectura nos ayudaba y yo me acuerdo que mi viejo me decía cuando yo era chica, el saber nos Sí. hace libres. Y fíjate que era contemporáneo de Freire y mi viejo nunca lo Ajá. leyó a Freire, lo aprendimos nosotros Claro. mucho tiempo más adelante, yo te estoy hablando unos 50 años atrás, pero que sí, él me decía, el saber no ocupa lugar y nos hace libres. Entonces, lee, Exacto. lee, lee. Y creo que hoy Sí, sí. día estoy agradecida de eso justamente, Mm, porque, como decimos, somos los libros que leímos. Entonces, exactamente. me parece fantástico todo esto que fuimos pensando y que pudimos plasmar en esta charla, Gaby. Y como para ir cerrando ya, me gustaría, Ujú. me hace pensar todo esto y me gustaría parafrasear a Frederick Douglass, que dice que es más fácil construir niños felices que adultos rotos. Sí. Es fantástica esta frase. Es fantástica la frutilla del postre, te diría Sí, sí, prácticamente. sí, Los niños, si retomamos un poco todo lo que venís hablando de las pantallas y demás, no necesitan nada material para ser felices. No necesitan el último juguete que camina con todas las pilas o el control remoto, ni la pantalla. Necesitan a sus padres, a sus familias, necesitan abrazos, necesitan amor, necesitan contención. Si los niños son criados bajo estas condiciones, estamos produciendo adultos sanos. Esto es así de tal cual, simple. tal cual. Entonces necesitamos trabajar desde este lugar. Hoy
hoy, no repensarlo para dentro de 20 años, las infancias de hoy, cómo hacemos las familias, los padres para trabajar con nuestros niños para producir en un futuro adultos sanos. Eso es fundamental. Y Así que bueno, Nidia. sea como vos decías recién, así sea con una ramita que puede ser una vara mágica o puede ser una hoja de un gomero que es grande, que puede Sí, significar en su imaginación un auto. sí, No es necesario tener lo más sofisticado y aquello material muy caro como para no, poder ser felices. Y el ser feliz no se compara con nadie. Y eso tenemos que tender a que nuestras infancias sean felices, justamente ujú, para poder constituir una subjetividad como corresponde. Eh, exactamente. bueno, La verdad que, bueno, me encantó charlar con vos, repensar, porque la idea de hoy repensar. era pensar todo esto, reflexionar en voz alta, y ojalá bueno, que nuestra reflexión haya servido a las personas que nos están escuchando para, bueno, también replantearse de este lugar lo que cada uno está haciendo. Así que más que agradecida de haber compartido este primer encuentro de ciclos contigo y bueno, y agradecerle a las personas que nos están escuchando. Gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Para nosotras es sumamente importante. Sí, yo digo que tenemos que salir dentro de lo posible de la pandemia lo más fortalecidos e indemnes posible, pensando que no solo, bueno, como decíamos recién, a través de lo material podemos ser felices y hacer felices a nuestras Ujú. infancias. Vamos a contarles a todos los que nos tuvieron la buena voluntad y las ganas de escucharnos, que Sí, los estaremos invitando a otros encuentros que tenemos ujú, programados. sí, Así que los animamos a estar atentos a las nuevas publicaciones que vamos a hacer y que por supuesto los esperamos a todos allí. Y si hay quienes nos quieran hacer preguntas o estén interesados en saber algo más que podamos contarles o ayudarlos, que no ujú, tengan reparos en escribirnos. Ustedes ya tienen acá el sitio al cual sí, comunicarse. nuestras cuentas de Instagram, claro que nos escriban por las cuentas de Sí, Instagram, sí. y por sobre todo queremos agradecerle, darle, pero un agradecimiento profundo y que nos sale del corazón realmente a nuestros amigos del exterior que hoy trasnocharon Sí, para sí, poder acompañarlos. Gracias gracias a de Lauri, corazón. que está desde España, a Sí, Gloria, a Iliana, que están en sí, España, en Finlandia, en México. ujú, Realmente estamos muy, muy felices porque, bueno, es una charla muy humilde que estamos sí, presentándoles, pero que realmente nos hicieron sentir que con sus corazones están acá con nosotros. sí, me Así- encanta, me encanta. Sí, sí, Gracias de sí. corazón también para usted y bueno, esperemos que realmente, como dijiste vos, Nidia, con humildad, esto venía con esta intención de solamente ayudar a repensar las infancias y nuestro trabajo como adultos, que bueno, que nos podamos ir pensando, que esa es la tarea de hoy, me parece, porque eso es lo que Sí, produce, el pensar. por supuesto que sí. Un lujo y un placer, Gaby, estar charlando con vos. Y nos vemos en Igualmente, 15 días Nidia. más o menos. Sepan Dale, que en más o 15 días menos, nos estamos viendo. Sí, le sí, estamos sí. avisando. Un Bueno, beso enorme para todos, gracias por escucharnos. Nidia, un gracias. abrazo gigante. ¿Eh? Nos hablamos Chao. después. Un beso Dale, grande. dale. Gracias Un a beso. todos. Chao, chao, Hasta luego. chao.